Hola, buenos días queridos y queridas estudiantes. Les vengo a presentar la fecha pedagógica que corresponde al día de hoy, miércoles 5 de agosto del 2020. Voy a explicarles cómo realizar cada una de las actividades previstas en dicha fecha. Actividad número 3. Como primera actividad debemos leer este texto que tenemos aquí de color verde. Luego de haber leído el texto anterior, vamos a responder las preguntas que tenemos aquí, que son: ¿qué protocolos conocen? ¿Qué protocolos son fundamentales en tiempo de pandemia? Luego registramos todas las respuestas y a partir de ellas identificaremos cuáles son los protocolos prioritarios para salir de casa en tiempo de contingencia sanitaria. Siguiente actividad: investigar en casa sobre las reglas que debes de seguir para desinfectar la misma. Lavarse las manos, salir de casa, mantener el distanciamiento físico fuera de casa. Es decir, vamos a investigar qué reglas son las que debemos cumplir en cada uno de estos casos. Luego de eso vamos a hacer un cartel muy creativo utilizando su imaginación con las reglas a seguir en tiempo de pandemia en relación con lo que se debe hacer fuera de casa y colocarlo en un lugar visible de su hogar. Para continuar estructurando nuestra obra de teatro, que la hemos venido realizando desde el día lunes, con el tema Nuestros amigos los protocolos nos salvan la vida en el retorno progresivo a clases. Decide ahora cómo será el marco narrativo de tu obra de teatro. Para ello vamos a leer el siguiente párrafo. Un marco narrativo es la progresión de la obra a través del principio, el medio y el final. Una buena obra de teatro desarrollará las tres piezas, es decir, el principio, el medio y el final. Por lo tanto, haz una lluvia de ideas de cómo quieres que se desarrolle tu historia en estos tres pasos. Para ello, les he juntado aquí dos videos que ya se los he proporcionado en el grupo de WhatsApp de clases. Como el día de ayer dejamos dibujados los personajes para nuestra obra de teatro, escribe uno o máximo 3 párrafos que describan el principio de tu obra de teatro. Un párrafo es un grupo de oraciones que desarrollan una idea principal. Es decir, que con cada uno de los personajes de que realizamos el día de ayer vamos a escribir el párrafo de lo que será nuestro principio de la obra de teatro. Siguiente actividad: leer el siguiente texto. A continuación realizaremos la siguiente actividad, en la cual vamos a realizar este recuadro en una hoja, ¿sí? Tal cual como está aquí, y vamos a leer los números que están aquí de 6 cifras y vamos luego a escribirlos con palabras. Recuerden que aquí, ¿sí?, tenemos los millares y las unidades: centena de mil, decena de mil, unidades de mil. En lo que corresponde a las unidades son las centenas, las decenas y las unidades. Aquí tenemos 3 ejemplos. Nosotros lo que tenemos que completar son aquellos que les falta aquí por escribir. Les voy a mencionar aquí un ejemplo. 563.890. ¿Qué hacemos acá? Lo vamos a escribir tal cual lo hemos hablado. 563.890. Así igual aquí en este número que hace falta, en este espacio y en el de acá. Esto lo vamos a hacer en una hoja o en nuestro cuadernito que estamos llevando como portafolio. Ahora, escribir en tu cuaderno las cifras actuales de los contagiados por el COVID
en tu ciudad, es decir, en nuestro cantón. Aquí lo vamos a colocar en la provincia, el país y el mundo. Como ven, ya esta información yo ya se las he dado aquí por anticipado y está actualizada a la fecha de hoy. Este cuadrito también lo realizamos en nuestro cuaderno. Frente a esta pandemia, ¿crees que es importante los procesos de protocolo para evitar ser contagiado por el COVID-19? Esta es otra pregunta que la deberemos realizar también en nuestro cuaderno de trabajo. Realizar la siguiente actividad, empleando un marcador permanente o esferográfico, jabón de manos, agua y toalla. Todos los días pide que te dibujen una imagen del coronavirus en el dorso de la mano, es decir, en la parte superior, no en la palma de la mano, sino en la parte superior. Durante el día tienes que intentar borrarte este dibujo lavándote varias veces las manos con agua y jabón. Es decir, a cada rato, cada 30 minutos, lavarse las manos hasta que se nos borre esa imagen que nos ha sido dibujada. Si antes de irte a dormir en la noche lo has logrado, te declararemos uno más de los amigos protocolos. Invita a tu familia a jugar contigo. Leer la siguiente información. Vamos a leer este texto. Luego vamos a observar y a analizar las siguientes cifras estadísticas del Ecuador. Tenemos el 2019, el 2020, población total, cuántos masculinos y cuántos femeninos. Luego de eso vamos a responder esta pregunta en nuestro cuaderno. ¿Cuáles son las consecuencias de ser un país sobrepoblado? A continuación, realizaremos una lluvia de ideas con respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué conoces sobre la población ecuatoriana? ¿Cómo está compuesta la población ecuatoriana? En esta pregunta pues vamos a responder lo que nosotros tenemos conocimiento de lo que es la población ecuatoriana y acá cómo está compuesta. Incluir en tu obra de teatro los elementos prioritarios para la protección de la población ecuatoriana. Es decir, también tenemos que parte de esta información tenemos que agregarla en nuestra obra de teatro. Leer el siguiente párrafo. Aquí vamos a tener un texto de lo que es un personaje en una obra de teatro. Vamos a leerla para tener conocimientos. Y luego de terminar, pues, dice aquí, es hora de dar vida a los personajes que dibujaste. Hazlo mediante la elaboración de personajes en 3D. ¿Qué significa 3D? Que tiene que tener un cuerpo sólido, es decir, no solamente dibujado en una hoja, sino que tener volumen. Recordar que debes utilizar materiales disponibles en casa, como botellas plásticas, medias, trapos, telas, papel, cartón, utensilios que ya no utilices, etc. Analizar los dibujos de los personajes que hiciste y empieza a clasificar el material para cada uno de ellos. Empezar a pensar cómo construir a los personajes y darle vida para ponerlos en acción en nuestra obra de teatro. Aquí vemos unas imágenes de cómo han elaborado personajes con materiales que podemos encontrar en nuestra casa. ¿Sí?
Dice recordar que deben de ser muy creativos y originales, es decir, aquí lo que prima es la imaginación de ustedes niños. Ustedes son los que ponen ese granito de arena de imaginación para poder realizarlos. Como dice aquí, te proponemos las ideas. No es que van a ser igualitos como están aquí, pero es la forma de cómo ustedes pueden guiarse para elaborar los suyos propios. Bueno, esta ha sido la explicación de la ficha pedagógica del día de hoy, miércoles 5 de agosto de 2020. Igual recuerden que cualquier duda e inquietud estaré presto a ayudarlos en cualquier momento. Espero tengan un excelente día y se cuiden mucho, ustedes, sus papitos y su comunidad. Pasen bien.